Y una noticia que anticipa un verdadero tembladeral político en lo más alto del poder, porque acaba de renunciar Máximo Kirchner a la jefatura del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, en desacuerdo con el preacuerdo que ya firmó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Este es el comunicado que difundió su vocero hace minutos nada más, diciendo que ha tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del bloque del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, llevada adelante exclusivamente por el Gabinete Económico, es decir, que se saca por completo cualquier participación de su lado y de la vicepresidenta Cristina Kirchner, ¿no?, en la negociación. Y el grupo negociador que responde y da cuenta, y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado, ¿no? Que advertía lo que ya le venía diciendo al presidente en privado, de que no le gustaba cómo se estaba llevando adelante la negociación y cómo terminó Mariana, cerrándose. Se viene un subbloque entonces dentro del oficialismo, ¿no? Dice él que se queda por ahora en este comunicado dentro del bloque de Frente de Todos, pero que sale de la presidencia del bloque. Pero ¿qué significaba que Máximo Kirchner estuviera al frente de la presidencia del bloque? Que no iba a sacar los pies del plato del gobierno cuando hubiera justamente diferencias de fondo en algunos temas como suelen ser la economía. Con lo cual, que él salga de la presidencia del bloque es realmente un cimbronazo enorme para el propio gobierno, porque la pregunta es, está bien, sigue dentro del bloque, pero ¿cómo va a votar? Va a votar esa es la negativo pregunta, el acuerdo. Fíjate, Claudio, con lo que dice en el comunicado, ¿no? Permaneceré dentro del bloque para facilitar la tarea del presidente y su entorno. Es mejor dar un paso al costado para que de esa manera él pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no solo en lo inmediato, sino también mirando más allá del 10 de diciembre de 2023. Dejé los prejuicios de lado y también los agravios recibidos por conformar el Frente de Todos, no así las convicciones. No lamento haber brindado un trato que no fue recíproco. Hay una queja, ¿sí, no? Sí. Entendí desde el momento en que Cristina Fernández de Kirchner nos dio la instrucción de construir el Frente de Todos, que lo sucedido hasta su conformación no podía obturar lo que vendría. Lamentablemente, fui uno de los pocos que actuó de esa manera. Durante el fin de semana, Horacio Berbisky había sido muy claro en una columna que publicó en su sitio web, en el que contaba justamente los pormenores de que Máximo había estado el miércoles pasado en la Quinta de Olivos hablando con el presidente, y que le había reprochado que él no estaba de acuerdo de ninguna manera con lo que se estaba por firmar, pero sobre todo, Claudio, le había reprochado el trato que desde la Casa de Gobierno le daban a Cristina Kirchner, lo que para Máximo era un maltrato. Bueno, ya venían evidentemente los ánimos muy caldeados, este silencio de 3 días de la vicepresidenta y de todo lo que tenía que ver con su círculo más íntimo. Evidentemente lo que estaba reflejando era lo que la mayoría del círculo rojo de quienes están en la política sospechaban, de que no estaba de acuerdo justamente con lo que se había firmado hasta ahora, que es un preacuerdo, que faltan los detalles y que esto además entra en crisis el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con esta decisión, ¿no? Porque las consecuencias que puede tener la salida de Máximo Kirchner de la presidencia del bloque y el no respaldo en definitiva de Cristina Kirchner, de la vicepresidenta, a ese acuerdo, uno piensa, ¿y qué va a pasar de acá al 22 de marzo, que es la fecha límite nueva? Bien, porque ese preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene que pasar por el Congreso, donde se va a escribir la letra chica que elaboran los dos equipos técnicos, tanto del Gobierno Nacional como del Fondo Monetario Internacional. Algunos dicen que hay algo escrito, otros dicen que todavía no hay nada escrito, en definitiva, que fue un anuncio político, en definitiva, lo del viernes, pero en consecuencia tiene que pasar por el Congreso y ahí se tiene que votar. Ahí se tiene que votar, claro. Y ahí Máximo tenía que juntar los votos. Lo que me están diciendo ahora gente que trabaja justamente con él es, ¿cómo juntás los votos si vos no tenés la convicción, si no estás de acuerdo en lo que estás firmando?
Era, y de todas maneras, una tarea muy fácil, porque ya Juntos por el Cambio había anticipado que seguramente le iba a dar el aval a lo que se acuerde con el Fondo Monetario Internacional, porque en grandes líneas estaban de acuerdo con el ajuste que implicaba Porque todos decían que ese entendimiento. era peor no llegar a un acuerdo que, en definitiva, un mal acuerdo con el fondo para el país, en definitiva, ¿no? Exactamente. Iba a La ser duda aquello estaba mucho más grave, ¿no? en cómo iba a votar este sector. Lo llamativo es que, aunque a última hora del viernes, el que sí había terminado dándole el respaldo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional había sido Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. No generoso en lo que había escrito en su cuenta de Twitter respecto a qué opinaba del entendimiento al que había llevado el acuerdo al gobierno, pero sí había dado finalmente su respaldo después de 7 horas, larguísimas 7 horas, esperando desde Casa Rosada algún tipo de pronunciamiento de los dirigentes que son más cercanos a la vicepresidenta. Tarde el viernes había llegado entonces el respaldo de Axel Kicillof, que ahora también queda en una encrucijada, queda en una situación incómoda. Y me pregunto, ¿qué puede pasar, por ejemplo, con el ministro del Interior, con Eduardo Guado de Pedro, que es uno de los fundadores, junto con Máximo, de la Cámpora, el primero que había presentado su renuncia cuando se dio la crisis después de las PASO, que finalmente el gobierno, el propio Alberto Fernández, no se la aceptó, pero va a seguir integrando un gobierno que avala este acuerdo con el fondo cuando él no está de acuerdo? Claro. Es una situación complicada, El kirchnerismo, ¿no? duro no quería ajuste. Quería Sí. decir, déjenos, pagamos empezamos a pagar dentro de unos años en líneas generales, ¿no? Primero queremos producir, juntar reservas, lo decía Guzmán, 5.000 millones de dólares para juntar en el Banco Central. La pregunta del millón era cómo iban a hacer o cómo iba a hacer el gobierno para juntar esos 5.000 millones de reservas. Y en definitiva era no ajuste. Este preacuerdo y de lo que se conoce de este preacuerdo, ¿hay ajuste, Mariana? Bueno, claro que hay ajuste. Lo que pasa es que el gobierno lo enmascara de alguna manera cuando lo presenta. Es que en realidad, como no va a haber una baja del gasto que se va a dar a partir de que el país va a seguir creciendo y va a crecer más que lo que se presupuesta, como fue justamente el rebote del año 2021 después de la pandemia, bueno, eso hace que lo que tiene el Estado para gastar no sea más a pesar del crecimiento. O sea, si vos creces, tenés más para gastar. Lo que dice Guzmán es, yo gasto hasta acá, no me muevo de este gasto, podría gastar más. Si vos tenés más para gastar y no lo gastás, es un ajuste, que es en definitiva lo que vino denunciando Cristina Kirchner en la última carta. Este año el gobierno, el 2021 en realidad, sobrecumplió la meta de déficit fiscal. Es decir, gastó menos de lo que el mismo gobierno se había puesto como meta para gastar. Y Cristina Kirchner en esa carta lo que dijo fue, bueno, ustedes, el Ministerio de Economía, gastó menos y eso se vio justamente en el resultado de la elección. Hay un ajuste. El tema es si el ajuste es violento hacia los sectores populares o progresivo. Y esa es, me parece, la diferencia de este acuerdo. Después el otro debate es, ¿y quedaba otra salida? ¿Había alguna otra posibilidad? La otra posibilidad era el default. Todos dicen que no había otra salida. Claro.